Se está discutiendo si las condiciones sanitarias resisten el tránsito que implica la actividad escolar en toda la República Argentina. Yo, para arrancar la reflexión, quiero leer textualmente lo que dijo con acierto nuestro presidente al momento de comunicar la suspensión de las clases presenciales. Dice: tuve discusiones dentro de mi equipo porque el ministro de Educación creía que había que insistir más con las clases presenciales, pero las clases presenciales no son solo eso. Hay que ir a un colegio primario, estar en horario de salida, ver cómo las madres se agolpan frente a la puerta y el contagio puede hacerse más fácil, ver cómo los chicos juegan entre sí cambiándose los barbijos, y en todo este tiempo he escuchado a todo. Dice nuestro presidente, con acierto lo que suscribimos, y por eso hemos pedido la suspensión preventiva también en el ámbito de la provincia. Pero yo quiero ir a la reflexión. Fíjense que nosotros pedimos una reunión de la Comisión de Educación y no de la Comisión de Salud. O no hicimos un pedido de la Comisión de Educación y de Salud juntos. No hay problema, yo creo que me escuchan, ¿no? Bueno. Si se repite voy a pensar que voy con... No, de parte de los trabajadores jamás. Un chiste nomás. No, lo que decía es que no es casual que nosotros el 8 de febrero hayamos pedido una reunión de la Comisión 4. Lo que tampoco creemos que sea casual es que no hayamos sido convocados. Y no es porque desconozcamos los momentos en los que se conforman las comisiones o cuándo arranca cada periodo legislativo. Nosotros lo conocemos bien, lo decimos con mucho respeto, pero también con firmeza, porque hay un momento en el que se discute el sentido estratégico de la educación. Y en ese sentido estratégico de la educación, ustedes fíjense, si quieren revisen lo que planteamos en noviembre del año pasado, que sucedió lo que planteamos en noviembre del año pasado. La única responsabilidad sobre la presencialidad o no presencialidad está sobre las maestras, sobre los maestros, sobre los profesores y profesoras en toda la Argentina y principalmente en la provincia. Incluso son los que tienen que aplicar los protocolos sin ser especialistas. Si los especialistas están aprendiendo de esta pandemia, si las especialistas tienen diversas opiniones sobre los momentos de cuánto tiempo de cuarentena, cuánto tiempo de aislamiento, cuánto movimiento antes, imagínense una maestra, un profesor, una profesora a cargo de una institución en el que reciben decenas o centenas de niños, niñas y adolescentes en la provincia. Por eso pedimos el 8 de febrero la reunión en la Comisión 4. La pedimos porque no le ha ido bien a la Argentina y mucho menos a la provincia cuando estos espacios no se abren, cuando no se escuchan las diversas voces y cuando la potestad y las decisiones la tienen, en el caso de educación, 24 ministros de educación de todas las jurisdicciones, que se aplican prácticamente lo mismo en toda la Argentina, y se ha aplicado un unímodo de presencialidad cuando las condiciones sanitarias, educativas, edilicias, no son las mismas en todos los lugares del país. Y entonces, por eso nosotros estuvimos militando y reclamando que se levante la clausura de la Comisión 4. No le hace bien a nadie, porque nosotros en enero planteamos que los edificios en las instituciones educativas no iban a estar. ¿Y saben qué pasó? No sé, creo que acá hay legisladores que pueden dar cuenta de lo que decimos. No estuvieron. Y hoy están, hay algunos colegios que aún hoy no están.
Si no, hagamos unas 20 cuadras por Magallanes y veamos la situación de la Cayuchenén. ¿O acaso esos sectores no son los sectores más vulnerables que entiendo que las distintas fuerzas políticas que componen esta Cámara dicen representar y defender? Nosotros en noviembre del año pasado planteamos la necesidad de que se nos vuelva a convocar en función de que nos den algún tipo de respuesta sobre diversas propuestas que hicimos. Entre ellas, porque en noviembre todavía no estaba tan claro el plan de vacunación, que me voy a referir dentro de un instante, planteamos la necesidad de borrar o de por lo menos acortar la brecha que había demostrado la pandemia en términos de posibilidades educativas, que tenía que ver con la compra y el equipamiento de 60.000 equipos para todos los alumnos o alumnas de todas las modalidades y niveles educativos con conectividad junto a profesores y maestros y maestras. Fíjense si ese esfuerzo que nosotros lo planteamos, que había que incorporar a todos los poderes del Estado y a todos los estados provinciales y municipales a hacer ese grandísimo esfuerzo, no hubiesen posibilitado hoy tomar decisiones que sean más equilibradas y más justas. Porque hoy, si se suspenden preventivamente las clases, las realidades no son igual que las del año pasado, son peores. Porque hay chicos y chicas que sus familias han empeorado, y ustedes lo saben, sus condiciones laborales, han perdido empleo, han perdido poder adquisitivo del salario y por ende no podrían, a lo mejor lo que hicieron el año pasado, pagar un paquete de datos más o pagar la conectividad o lo que fuera. Esa medida que nosotros solicitamos en noviembre del año pasado no fue tenida en cuenta. En el presupuesto provincial no se registra esa inversión para lo que todos y todas consideran, entiendo, por lo menos así lo plantean, estratégico, y creo que dotaría a la provincia de igualdad de oportunidades, ¿verdad? Y sobre todo un poquito más de equidad en lo que está sucediendo en términos de pandemia. La pregunta es, ¿cuantificó la Comisión 4, la Comisión de Presupuesto, hizo una evaluación y por el costo que significaba decidieron no incluirla? Eso ni siquiera se valoró como aporte, o en realidad quedó en manos de otra área la decisión de un tema tan sensible que es nada más y nada menos que la educación en tiempos modernos y de pandemia siga siendo pública y gratuita. Porque hoy, cuando un pibe o una piba le toca la burbuja, ¿no? Es decir, una semana va a la escuela, la otra semana no, hay una parte que la sigue con sus datos y con su conectividad. Entonces, por eso nosotros pedíamos el 8 de febrero ser convocados y convocadas a este debate, porque no lo puede resolver, a nuestro juicio, se lo hemos dicho a la ministra, un solo ministerio. Lo tiene que definir en un momento como este, de tan delicado, tan bisagra para todos y todas, lo tiene que definir un consenso mayor para que dé anclaje a las políticas de a quien le toca gobernar. Pero necesita un consenso mayor. Si todos y todas los bloques que representan la comunidad organizada de nuestra provincia están de acuerdo a hacer un esfuerzo para que todos y todas los pibes, pibas, profesores y profesoras, sean de la ideología que fueran, tengan acceso a esos bienes que hoy son estratégicos, importantes y a veces imprescindibles. Seguramente alguno de ustedes tendrá incluso algún hijo, alguna hija, algún vecino, algún hijo de un amigo o amiga que esté cursando la universidad. Y a lo mejor, como nos pasa a muchos de nosotros, está inscripto en una carrera de la UBA o de CABA, pero lo está haciendo desde su hogar. Esas son las condiciones a las que nosotros nos enfrentamos. Es decir, se habla poco de educación.
¿Por qué se habla poco de educación? Sería la otra reflexión que nosotros y nosotras les traemos. Porque el centro no está en educación. Y no está porque hay una pandemia que te impone que el centro es el problema epidemiológico. Y todos estamos preocupados y preocupadas para ver si nos contagiamos, para ver si algún vecino, alguna vecina, algún compañero trabajador se contagia. A nosotros, yo soy de la comunidad educativa del Colegio Técnico Provincial, acaba de fallecer un querido compañero de trabajo a pocos días de jubilarse, el compañero Espíndola. Si todos estamos preocupados y centrados en eso. Y entonces, si todos y todas estamos preocupados y centrados en eso, vamos a los datos más duros. Nosotros tuvimos la semana pasada una reunión con la ministra de Salud, con la ministra de Educación y con dos epidemiólogos, una epidemióloga y un epidemiólogo. Yo voy a decir acá lo mismo que le dije a la ministra de Salud y al epidemiólogo. Nosotros no somos quienes, ni vamos a cuestionar los criterios ni epidemiológicos ni sanitarios, no tenemos esa formación. Sería una falta de respeto nuestra poner en cuestión cosas para las cuales no estamos formados. No se trata de eso. Pero se trata de llevar al terreno lo que ellos piensan. Y ahí sí tenemos mucho para decir. Y acá vuelvo al inicio del 2020. El plan que se armó a nivel nacional, que aprobó el Consejo Federal de Educación y que se puso en marcha en Tierra del Fuego, tenía una lógica. Yo le pido que todos recordemos, que todos y todas recordemos, que se decía que en febrero iban a estar vacunados y vacunadas una gran parte de la docencia. De hecho, se decía que los primeros que iban a ingresar en el plan de vacunación eran los docentes del nivel inicial y los docentes de la modalidad especial. ¿Por qué? Porque es lo más difícil de que sostengan los protocolos. Y además porque en especial seguramente tiene alguna patología preexistente y son los que más expuestos están. Bien, nosotros entendemos que la situación de disputa a nivel internacional por las vacunas y todo lo demás ha hecho imposible que el gobierno nacional pueda tener hoy el objetivo que se habían planteado en vacunas. Bien, eso es entendible. El mundo está disputando las vacunas. O sea, somos de los pocos países que han podido vacunar, si se quiere, o la mitad de los países, estamos dentro de la mitad de los países que se ha podido vacunar y eso es un bien. Y yo estoy contento, creo que como muchos de ustedes, que en lugar de vacunarme a mí, hayan vacunado a mi madre, por ejemplo. Creo que esa lógica, o que hayan vacunado a un compañero, una compañera de riesgo. Por eso digo que entendemos eso. Pero si el plan de presencialidad se armó con docentes vacunadas en febrero para esos niveles y modalidades, y eso por las cuestiones que quieran no se logró, no se puede sostener el mismo plan. Se lo hemos dicho al ministro Trota cuando estuvo en la provincia. Le entregamos, de hecho, un documento explicando estas razones. ¿Y qué le decíamos a la ministra de Salud y a la ministra de Educación? Que el protocolo, que ellas dicen que se cumple a rajatabla o que se cumple muy bien, no es así. Y que nuestra organización no está detrás de, por ejemplo, instituciones que, como ven que los insumos no llegan, publican en sus páginas la necesidad de que la comunidad colabore. Creo que todos lo han visto y ha pasado en toda la provincia, para que los chicos y chicas, docentes y auxiliares tengan los insumos. Ha habido escuelas que han publicado y han recolectado de su comunidad educativa que lleguen esos insumos, ¿verdad? Eso lo vimos todo. Eso se hace por la necesidad de cuidar, entonces el protocolo no se cumple. O como hemos recorrido con las compañeras en Río Grande, hay lugares donde una parte del protocolo no se puede cumplir, no porque los docentes o los auxiliares no quieran, porque el edificio no lo permite.
no permite la ventilación cruzada. ¿Por qué? Porque no hay ventanas. Porque hay lugares donde no hay ventana para poder tener esa ventilación cruzada. Y entonces el protocolo es un conjunto de pasos, un conjunto de medidas que hay que cumplirlas todas, no algunas. No es o ventilación o sanitización o... No, es ventilación, sanitización y a partir de ahí es registro de la temperatura al inicio. A nosotros nos han dicho que se ha planteado, lo quiero socializar, que en este año de pandemia lo que se ha visto es que los niños y niñas ya no son vectores. ¿Se acuerdan la famosa mochila con el dibujo del teórico COVID, que por eso que eso ya no es como se había pensado? Bueno, la verdad que nosotros no vimos ningún dato científico de eso, no podemos ni decir que sí ni decir que no. Ahora, ¿y entonces qué lógica tienen las burbujas si no son vectores? Si no son vectores, daría lo mismo una cantidad que la otra. Es lo que lleva al razonamiento de alguien que no es experto en eso. Y entonces, cuando se generan esas apreciaciones desde lo científico, hay que bajarlo al territorio, porque lo que estamos escuchando es que nos cambian las medidas o las versiones porque nos necesitan adentro del aula, no porque tiene una explicación más científica. Y entonces la suspensión preventiva también debe ayudar a que si hay conocimiento de nuevas cuestiones que antes se pensaba en una cosa y ahora es otra, hay que dar la explicación suficiente, porque el rol de la maestra, el maestro, el profesor, la profesora hoy no es solo enseñar matemática, física, química, álgebra o la socialización en el nivel inicial, sino explicar a través de ello a la comunidad qué es lo que está pasando con la pandemia. Entiendo que eso es uno de los roles que se le está dando a la escuela en todo el mundo y además para incorporar hábitos en la familia y una cantidad de cosas. Nosotros sabemos, le voy a dar algunos datos, de 16 días hábiles nuestros, en lo cual no tenemos acuerdo con los datos que maneja el gobierno de la provincia, más precisamente el Ministerio de Educación y de Salud, pero nosotros estos datos los tenemos chequeados. Incluso no están los de ayer, que ayer se incorporaron escuelas. Escuela 13, por ejemplo, se incorporó ayer con una cantidad importante de docentes aislados y además ya con algunos positivos, y cuando yo estaba viniendo para acá, uno de los maestros me informaba que se iba a hisopar. Pero nosotros del 19 del 3 al 14 del 4, en 16 días hábiles, no computamos los sábados y domingos, que es un tema importante porque nosotros registramos la actividad escolar, registramos 877 personal aislado, es decir, docentes y auxiliares, 877. De esos 877, 85 ya habían dado positivo la semana pasada, todos los que dieron positivo durante el viernes, el sábado, el domingo y ayer no lo tenemos computado. Y teníamos, ya podríamos sumar varias más, a la semana pasada 441 grupos de estudiantes aislados. Y acá viene un dato, no son 441 grupos de chicos aislados, hay 4.410 alumnos aislados, que junto con el alumno aislado se aísla la familia. Y ahí está si el papá que tiene un trabajo en el ámbito privado puede aislarse o no. Porque, bueno, hay compañeros que vienen del ámbito privado, saben que las condiciones no son tan fáciles para decir falto porque estoy aislado. Hay lugares donde se lo permiten, incluso le dicen no venga, y hay lugares que perdiste el trabajo. Creo que eso también forma parte de la realidad. Es decir, que el impacto es mucho mayor que 4.410 chicos y chicas. Nosotros decimos esto de 16 y eso es lo que a nosotros nos alarma. ¿Por qué lo traemos a educación? Porque, y vuelvo con el inicio y lo conecto con el inicio,
Porque nosotros al inicio de la pandemia, uno de los datos que dimos, que lo dio Jorge Enciso el año pasado, hablaba de la educación media, un dato importante para nosotros, entre sobriedad y repitencia, el 33,31% de los chicos y chicas de la provincia que cursaron la educación media o que cursan la educación media, el 33%, es decir, más de 3 cada 10 o tiene sobriedad o abandonó. Eso en las condiciones anteriores de la pandemia. Creo que todos transitamos esta pandemia conociendo el nivel de desconexión, conociendo la realidad de lo que nos está pasando, y por eso nosotros el año pasado planteamos, debo decir con mucho orgullo, en concordancia con lo que luego planteó, porque nosotros lo planteamos en agosto del año pasado, incluso lo propagandizamos acá, el proyecto de socioeducativo, sociocomunitario y educativo, porque nosotros pensamos que hay que ampliar la frontera de la escuela para poder ir a buscar a los pibes y pibas que se desconectaron y que hoy no van a ir a la presencialidad, porque no lo hacían en tiempos normales, entre comillas normales, ¿no? Creo que se entiende lo que estoy diciendo. 3 de cada 10 antes de la pandemia tenía sobriedad o se desconectaba. Podemos imaginar lo que van a ser los números cuando vuelva, cuando estemos vacunados y podamos volver a la escuela. Por eso decía que eso había que discutirlo en febrero porque es el dispositivo que tenés que poner en marcha en marzo y lo tenés que hacer con los docentes. Por eso también es necesario parar, analizar, convocar a la docencia, analizar qué está pasando, porque si nosotros seguimos así y lo único que nos rige son los indicadores sanitarios, que obviamente es lo que más nos preocupa, porque en eso creo que debería haber unanimidad en que cualquiera de nosotros que nos toque pasar, lo menos que espera es tener un respirador o una cama de terapia intensiva si la toca pasarla mal. Pero lo otro no nos puede quedar de lado para cuando pase la pandemia. Todo lo demás que no se hace, que no se discute, que no se pone y no se hace visible, se lo come la coyuntura. Y entonces después armamos los programas de los recontraprogramas para los más vulnerables. Los más vulnerables no eran antes de la pandemia y lo son hoy. Y lo último que quiero decir, para después, si alguna compañera o algún compañero quiere, acá me están pasando los últimos datos al viernes 16. Hay 1.014 aislados y 95 positivos al viernes. Gracias, Julio. Gracias a los compañeros que están ayudando. La verdad que a nosotros estos números nos alarman, porque hay que contar que hay una cantidad de compañeros y compañeras dispensados, es decir, que por ser paciente de riesgo no están yendo a las escuelas. Lo último que quería decir es que nosotros creemos que es necesario la convocatoria urgente a los comités mixtos por ciudades, por niveles y modalidades. Lo quiero explicar brevemente, el compañero que viene de extracción sindical entiende perfectamente lo que hablo, por eso los miro, Daniel, perdón, no mandarlo al frente, creo que Emanuel también entiende. ¿Por qué comité mixto? Porque los trabajadores tenemos mucho que decir. ¿Y por qué por niveles y modalidades? Porque no se puede atender lo mismo el nivel inicial que el nivel primario y el nivel secundario. ¿Y eso qué tiene que tener? Tiene que tener un seguimiento epidemiológico, claro, pero pedagógico también. ¿Cómo es esa situación? Nosotros esto se lo planteamos a Trota, se lo planteamos y lo queríamos plantear en febrero. ¿Por qué? Porque hace a la inversión que hace la provincia en las escuelas. ¿Qué tipo de inversión tiene que tener hoy? Hoy
te impone otra inversión. Porque si los edificios, lógico que no estaban preparados para la pandemia, lo dijimos en noviembre, ¿quién pensó que no iba a tocar esto? Es lógico eso. Ahora, como es lógico eso, de que no estén preparados, creo que tiene la misma lógica de no seguir de la misma manera. O sea, si vos seguís de la misma manera, cuando la lógica te indica otra cosa, los problemas van a ser peores, no van a ser mejores, no te va a mejorar la situación. Entonces creo que es lógico. Y es lógico que 1, 2, 3 o 4 funcionarios no puedan resolver lo de la complejidad de los niveles y modalidades. Por eso los comités mixtos, que se hacen en momentos concretos para cosas concretas. No estamos hablando de cogobierno, no estamos hablando de coconducción, estamos hablando de poder tener injerencia en las decisiones que se toman donde están en juego nuestras vidas. Y lo otro que se impone es el tema de la vacunación. Si se toma una decisión de continuar con los parámetros, bueno, pero hay que cambiar el tema de vacunación. Digo, los docentes no somos distintos, no queremos un trato completamente diferenciado al resto de los mortales. Claro que no. No quiero que me traten distinto a la chica que me despacha en el supermercado, en el negocio, pero ella tiene otro protocolo, tiene otra posibilidad. Para poner ejemplo concreto, porque no nos gusta que después nos digan, quieren privilegio. La seño que trabaja en salita de 4, de 5, no tiene la posibilidad práctica de decirle al chico que no se acerque, porque va en contra de lo que está haciendo. ¿Se entiende? Acá no se trata de escindirnos del resto de la sociedad ni ponernos por encima de cualquier otro sector. No. Si nosotros tenemos en este sentido tanta importancia por todo lo que se está diciendo y uno escucha cosas que pensó que nunca iba a escuchar a nivel nacional, bueno, destinale vacuna. Destinémosle vacuna. Porque la verdad es que se lo hemos dicho a la ministra de Salud, se lo hemos dicho a la ministra de Educación, incluso al propio gobernador de la provincia, a nosotros nos duele cada muerte, no la muerte docente nomás, porque es una muerte injusta, es una muerte temprana, es una muerte por causa de una sociedad que todos, en mayor o menor medida, hemos ayudado a que sea así y trae estos problemas. Pero como organización sindical nos toca proteger la vida de nuestra gente. Y si la vida de nuestra gente está expuesta, yo leía hoy, por ejemplo, el estado de una compañera de un colegio medio que trabaja en varias escuelas. Ponía en su estado, en su post, primera helada del año, 7-10, ventilación cruzada. ¿No? La conocemos a la compañera que puso eso. ¿Qué está diciendo? Con este frío, yo tengo que ir y la ventilación cruzada, el barbijo. ¿Qué le va a pasar a esa compañera? Se va a enfermar, como está pasando. Entiendo que seguramente le va a llegar a la comisión la necesidad de otros actores de la comunidad educativa que plantean el problema de la utilización del barbijo durante el ámbito escolar, que no es cualquier tema, o la máscara, porque eso también trae consecuencias, porque nuestras compañeras y nuestros compañeros principalmente tienen la voz como una de sus principales herramientas, entre comillas, de trabajo. Es decir, no queremos un trato privilegiado por los más vulnerables, sobre nuestros mayores, sobre los que tienen patología. Queremos un trato justo para una situación injusta. Queremos que se controle la inversión y que los recursos lleguen a los establecimientos. Queremos poder discutir
lo siguiente. Al 16 de marzo del año pasado, La Nación cerró una semana después, de ahí en adelante todos hemos leído, incluso creo que a la mayoría, por no decir a todos, no hemos cuestionado si íbamos a volver a la vieja normalidad. Todos decíamos, nos tiene que sacar mejores, no podemos volver a la vieja normalidad. Yo le pregunto a ustedes, a los que están presentes y a los que están de modo virtual, ¿no es esta la vieja escuela? ¿La de la prepandemia? Yo le diría que no, que es peor. Que es peor. Que más allá de los sacrificios y los esfuerzos, no ha habido una consulta a la docencia para decir qué fue de todo lo que te tocó hacer el año pasado cuando el Estado no estaba. ¿Qué fue lo que vos pensás que se puede incorporar para este año? No hubo esa consulta. Y hubo mucho esfuerzo. Yo creo que ustedes reconocen en que la docencia hizo mucho esfuerzo. Por eso pedimos el 8 de febrero la posibilidad de discutir estos temas en la Comisión 4. ¿Por qué es necesario rediscutir la currícula? ¿Por qué es necesario dotar a nuestros pibes, a nuestras pibas, a nuestros docentes de un sistema educativo del que todos nos sintamos parte y orgullosos? Porque no queremos que siga la decadencia y que sea solo un lugar donde vuelven a ir los chicos a comer, donde la preocupación central es que no llegan las viandas, como no llegan, donde los pibes que pueden se llevan un hermoso aporte, alfajores, su bebida, pero como no lo pueden compartir, porque el protocolo marca que no puede compartir, el pibe que no tiene, no tiene. Y desde que llega hasta que se va de la escuela, está pidiendo si hay, como había antes, el pan en el comedor y todo lo demás. Esa es la realidad que nosotros podemos aportar. Yo no sé si Soledad, Adriana o Julio quieren aportar más. Nosotros, vuelvo a repetir, la docencia se llame como se llame, esté afiliada donde esté afiliada, la represente quien la represente, tiene mucho para decir, tiene mucho para aportar. Y entonces hay que convocarla a ese debate. No creemos en las soluciones de 1, 2 o 3 expertos de educación que cuando estuvo la cuarentena no estuvieron. Estuvieron las maestras, los maestros, los profesores y las profesoras solos, creando el vínculo pedagógico que le dio educación a toda la Argentina y en particular a los chicos y chicas de Tierra del Fuego. Creemos en una construcción colectiva de la educación pública y los contenidos para poder mejorar. Por eso pedimos también ser parte de los comités mixtos que se armen por niveles y modalidades para poder discutir todo, lo sanitario, lo educativo y lo que se invierta en el nivel educativo. No sé si Sol, Adriana quieren. ¿Este anda o este le tengo que pasar este? ¿Este? Ah, con el pie. No te acerques, pues. Hola. Bueno, buen día a todos y todas. Qué agregar que el compañero Horacio no haya puesto en reflexión. Por ahí para agregar un poco de lo que venimos atravesando, de los recorridos que se hacen a las instituciones, entendemos que la docencia tenemos una responsabilidad social para informar a toda la comunidad educativa, para informar entre nosotros también cómo resguardarnos y cómo cuidarnos. Por eso tenemos otros números, por eso entendemos que la comunicación no es la misma si no tenemos los resultados que hoy se vienen observando, donde los niños no son hisopados, y esa es una información muy importante a tener en cuenta, por lo cual no tenemos esa misma información.
Cuando hablamos de números, siempre vamos a tener un número diferenciado. E incluso la activación del botón rojo, que es una propuesta del sindicato, nos llegan los compañeros y compañeras que se comunican, pero los que no se pueden comunicar, ¿a dónde está llegando esa información? Entonces, no hay una continuidad entre salud y educación. Nosotros manejamos un número, salud maneja otra, que entendemos que es mentirosa, lamentablemente, porque lo mismo que dije recién y mencioné, los niños no son hisopados, ¿sí? Entonces, claramente, esas familias que quedan aisladas por contagio e incluso, como han mencionado, que es fuera de la institución, no sabemos si es fuera de la institución o fue dentro de la institución. Las burbujas se aíslan y esos niños no son contados como persona que ha sido contagiada o podría ser un positivo o un negativo, porque no se los hisopa, claramente. Dentro de la responsabilidad social, también me toca decir que si no tenemos los insumos, no podemos llevar adelante, como dijo el compañero, una realidad cuidada. Y les pedimos a los legisladores, así como salieron a recorrer las escuelas y ver qué era lo que no estaba en condiciones desde lo edilicio, e hicieron videos, muchos de ellos, frente a las instituciones, pedimos que recorran las instituciones para ver cómo están trabajando nuestros docentes y no docentes y cómo están nuestros niños y niñas en las instituciones. Porque entendemos que si están mermando la cantidad de insumos, que si llegan 10 barbijos a las instituciones en las cajas que se proveen para recursos y para distribución, los recursos no fueron contemplados en el presupuesto. Y si están cortando los sanitizantes, el alcohol, los insumos no fueron contemplados en los recursos que se predestinaron. Los docentes se pusieron la educación pública al hombro el 16 de marzo del 2020 y no tenían recursos, algunos no sabían usar las tecnologías, algunos hasta el día de hoy tratan de ver si pueden comprar una computadora o si pueden comprar un celular, porque todos observamos que estas herramientas se incrementaron en un 300 o 400% desde que comenzó la pandemia. Imagínense las familias que no tienen recursos, así como nuestros docentes, claramente, y las familias que están quedando afuera, porque nosotros desde Río Grande nos llega la comunicación de muchas familias que no tienen los recursos y no les están brindando la educación virtual a nuestros alumnos y alumnas, porque tienen un familiar que es grupo de riesgo o porque los mismos alumnos son grupo de riesgo y no están asistiendo. Entonces tenemos dos escuelas. Tenemos la educación pública, que es presencial, y la educación virtual, que no está siendo llevada adelante como corresponde. Y cuando nosotros pedimos la suspensión preventiva, tiene que ver para reprogramar y reorganizar todo esto, porque no puede quedar ningún alumno y ninguna alumna fuera de la educación. Y si no tienen herramientas y si no llega el recurso humano de un docente que le destine qué actividades realizar, está quedando afuera de la educación pública. Y esto está sucediendo, porque nos llegan, así como nosotros hablamos de lo que pasa con nuestros docentes y nuestros compañeros POMIS de las instituciones, también se comunican los padres preocupados. Y acá no queremos una suspensión, porque como dicen en muchos lados, los docentes son vagos y no tienen ganas de trabajar. Acá están armando una grieta que no es real. Nosotros no queremos que se diga que los docentes somos vagos, queremos cuidar a las familias y que haya la menos cantidad posible de personas que estén contagiadas y que se conviertan en un número más de caídos en nuestro país. También quiero agregar que la falta de recursos humanos que estamos teniendo en el sector tiene que ver con las dispensas de los compañeros de grupo de riesgo que estamos hoy a 20 de abril y todavía no han salido. Entendemos que no se han puesto los recursos necesarios en medicina laboral para llevar adelante esta tarea. Entonces tenemos docentes que están dispensados porque les corresponde por pertenecer a un grupo de riesgo, pero no se han puesto los recursos para saber si ese docente va a ser cubierto o no. Todavía no han llegado los docentes para cubrir estos cargos y horas. Y entendemos que eso es tarea de todos,
porque en las áreas participamos todos y debemos participar todos en la discusión de los recursos que llegan y no están llegando. Para agregar y para finalizar, quiero agregar que me preocupa mucho el tema de que con la suspensión de actividades vamos a tener niños que no están recibiendo hasta el día de hoy la comida diaria que les da el comedor, porque tenemos muchos niños y niñas que asisten a los comedores escolares y que están esperando esa vianda o esa merienda que se comenzó a dar hace pocos días, pero que los mismos alumnos y el mismo gobierno lamentablemente había hecho una grieta, porque la reactivación de las clases se habían dado con las viandas personales donde los niños y niñas debían llevar su propia vianda. Pero los que estaban quedando afuera eran esos niños y niñas que no tenían poder adquisitivo para poder llevar una vianda. Y teníamos alumnos comiendo en el piso de muchas instituciones porque los comedores no estaban habilitados. Entonces, todo esto no está repensado y entendemos que debe ser parte de lo que debe pensarse. La alimentación para nuestras alumnas y alumnas que hasta el día de hoy no llega diariamente y que llega con un bolsón de mercadería que se distribuye, que entendemos que le llega también a la familia, pero que no está alcanzando. Y también el tema de las meriendas, que muchos alumnos y alumnas la toman diariamente porque a veces es una de las pocas comidas que reciben en el día. Eso para dejarles por ahora y mi compañero va a agregar algo más seguramente. Gracias, Sole. Buenos días a todos y a todas. Con la implementación del botón rojo desde la organización, no solo relevamos los datos de cantidad de docentes aislados o casos positivos, burbujas aisladas, escuelas e instituciones en general afectadas, sino también relevamos los incumplimientos de protocolo que nos van denunciando, y esos son los que voy a tratar de enumerarles para que entren en conocimiento de los mismos. No se están cumpliendo los 10 días de aislamiento de los contactos estrechos. ¿Sí? El protocolo dice que aún dando negativo el resultado del test, los contactos estrechos deben permanecer aislados por 10 días. Y establece que solo se interrumpe el aislamiento si el diagnóstico informa que se trata de otra patología. El listado de contactos estrechos no está incluyendo a quienes tuvieron el contacto con el caso sospechoso desde las 48 horas antes en que se detectan los síntomas. Hay mala interpretación de quienes son considerados contacto estrecho. En algunas instituciones no está garantizada la toma de la temperatura al ingreso en la institución. Se realizaron jornadas institucionales y colegiadas de manera presencial cuando podrían haberlo realizado de manera virtual. Obviamente esto derivó en contagios en algunas instituciones. En instituciones que por problemas edilicios no hay dictado de clases, hacen asistir presencialmente al personal a cumplir horario, exponiéndolos innecesariamente. En algunas instituciones no hay ventilación entre turnos. No se cuida el método de burbuja, ya que refuncionalizan el personal para cubrir grupos en el dictado de clases y el docente comodín da clases en varias burbujas de la institución. Las suplencias no se cubren por demoras en fiscalización. No se realiza la ventilación correcta, no se abren las ventanas o no hay circulación de aire. Hay familias que demoran días en informar que su niño o niña tiene síntomas, por lo cual se retrasa la implementación del aislamiento. Falta de desinfección. Estudiantes en horas libres sin protocolo. Uso de jabones en pan en lugar de jabón líquido. Escasa cantidad de rociadores con alcohol, ejemplo, 2 rociadores para 18 cursos. Baño sin jabón. Baño sin toallitas de papel. Baño sin papel higiénico, falta total de insumos o falta de los insumos adecuados, uso incorrecto de barbijo,
falta de señalización y carteles informativos, falta de coordinación de dónde corresponde la realización de los hisopados para docentes que viven en Río Grande y trabajan en Tolwyn. Nos han denunciado también en algunas instituciones que han llegado a diluir en agua el alcohol en gel. Este relevamiento nos lleva a decir que sin dudas la presencialidad no es cuidada. Esto, sumado al incremento de casos, nos lleva a reiterar que es necesario suspender momentáneamente las clases presenciales, retornar a la virtualidad o distancia y repensar junto a la docencia fueguina cómo hacemos para ir volviendo a una presencialidad cuidada con cronograma de vacunación para la docencia fueguina. Nada más, gracias. ¿Estamos? ¿Quería agregar algo más? Bueno, no, nada más. Reafirmar que nosotros somos defensores de la presencialidad, pero que tiene que tener en cuenta el conjunto de las cosas que pasan en el sistema educativo, tal como leí de lo que decía el presidente Alberto Fernández, que tiene que haber un debate político más profundo de lo que está pasando, de cómo y dónde se invierte y cuáles son las prioridades. No está en discusión presencialidad sí, presencialidad no. La mayoría, todos y todas, trabajamos en la presencialidad. La virtualidad era hasta la pandemia, era un segmento muy pequeño de la formación o que se usaba incluso para los posgrados y todo lo demás. Así que nosotros no sé si quieren hacer alguna pregunta o quieren, el pedido nuestro está hecho. Por lo tanto, nada más. SUTEF, junto a las y los docentes, siempre.